Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. En nombre de la Alianza por una Vida Digna, les damos la más cordial bienvenida a este foro. La Alianza por una Vida Digna es un colectivo que promueve la realización de foros de análisis crítico sobre temas de relevancia nacional. El día de hoy nos proponemos reflexionar sobre un tema apremiante, urgente y decisivo en la vida del país. ¿Cuál es la profunda crisis que sufre la educación pública costarricense? Los diagnósticos que se han efectuado sobre este tema hacen ver una crisis multidimensional en la que se suman rezagos históricos desatendidos, una disminución radical en la inversión pública en educación, socavando mandatos constitucionales y acuerdos nacionales vigentes, la notoria incapacidad de las autoridades gubernamentales en el ámbito educativo, el deterioro en las condiciones de trabajo de las educadoras y los educadores, los efectos de la exclusión y la pobreza en amplios sectores sociales del país, el debilitamiento de la infraestructura en escuelas y colegios y la reducción creciente de los presupuestos de las universidades públicas, entre muchos otros factores. Las proporciones que ha alcanzado esta crisis demandan un esfuerzo nacional, colectivo y multisectorial en el análisis, la búsqueda de soluciones y la acción política e institucional para enfrentar esta situación. Para analizar este tema, la Alianza por una Vida Digna ha organizado este foro titulado Educación Pública en Costa Rica, temas urgentes. Participan como panelistas en el foro las siguientes personas: Isabel Román, quien es coordinadora de investigación del Informe del Estado de la Educación; Diego Ugalde, quien es docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, profesor de español, filólogo y lingüista, y ha sido investigador en varios informes del Estado de la Educación; e Irma Arguedas, quien es orientadora y profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida a las panelistas y al panelista y les agradecemos haber aceptado nuestra invitación para reflexionar sobre esta temática. También agradecemos a la compañera Hazel Garro por el apoyo logístico en esta actividad. Luego de las presentaciones de las panelistas y el panelista, abriremos un espacio para preguntas y comentarios por parte de quienes siguen el foro a través del Facebook Live de Surcos. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta actividad y les invitamos a compartir sus preguntas y comentarios en el chat de Zoom. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Isabel Román para que haga su presentación. Buenas tardes, Isabel. Muchas gracias. Buenas tardes, José María, y bueno, un gran placer compartir con el espacio de Surcos y también con estimables colegas como Diego y doña Irma. Eh, tal vez voy a compartir aquí pantalla eh, para, para empezar eh, mi presentación, que como ustedes saben, el último informe del estado de la educación tuvo una portada bastante fuerte, ¿verdad? De esta educación con S, decíamos que es una educación pues inaceptable, porque ninguna persona de cuarto grado de la escuela pues debería cometer un error de este tipo, pero desgraciadamente pues esta es una situación que se está convirtiendo en el pan nuestro de cada día, en nuestro sistema educativo. Decíamos en el marco de este informe que pues el país se enfrentaba, ya habíamos dicho en el informe 21, en el octavo informe, que el país se enfrentaba a la peor crisis educativa de los últimos 40 años, que pues era la consecuencia de rezagos históricos que veníamos pues arrastrando, más el llamado apagón educativo, que cuando mencionamos este tema, hablábamos no de que los docentes no hubiesen hecho nada durante la pandemia, eso es una lectura errada que alguien hizo que no leyó el informe, sino que hablábamos, digamos, de ese conjunto de interrupciones prolongadas que han experimentado las clases en nuestro sistema educativo y que afectaron en los últimos, entre el 2018 y el 2021, seriamente los aprendizajes de nuestros estudiantes. Hicimos una consulta a docentes y les preguntamos, bueno, después de cuánto tiempo es grave una interrupción para que ellos puedan, digamos, solamente en la clase retomar digamos, recuperar aprendizaje. Nos decían que una interrupción de más de 20 días ya se convierte en algo complicado para los docentes, ¿verdad? Por eso las vacaciones no son más de 15 días. Esta secuencia
de interrupciones que se fueron acumulando, pues nos dejó una generación afectada, ¿verdad? Por los cierres que se dieron, ¿verdad? Que empezó allá en el 2018, imagínense, estudiantes de quinto y sexto año experimentaron ahí sus primeras interrupciones, ya en el 2020 esos estudiantes estaban en el séptimo año, enfrentaron una educación remota, brechas de conectividad, contenidos recortados, en el 2021 estaban en octavo año con una educación híbrida, seguían experimentando serias brechas de conectividad, suspensión de las pruebas FARO, y finalmente, bueno, en el 2022 estaban en noveno año, eh, eh, regresaron a la educación presencial, experimentaron una transición gubernamental de este nuevo gobierno que no quiso seguir con el plan de nivelación que le dejó el gobierno anterior, y bueno, al 2023 estaban en décimo año sin plan de recuperación, con 2 años perdidos de rezago, de acuerdo con las estadísticas internacionales, y bueno, y pues ingresaron, a los que les fue bien, ingresaron a las universidades con esas carencias, y a los que les fue no tan bien, pues están en el mercado laboral con estas carencias. Y bueno, un poco lo que el último informe señala es que esta crisis, pues lejos de empeorar, lejos de mejorar, ha empeorado en el contexto actual, donde enfrentamos una crisis donde tenemos una creciente falta de recursos, una gestión desenfocada de los temas de fondo, ¿verdad? Y estratégicos del país, y una crisis de aprendizajes por los bajos resultados educativos de nuestros estudiantes. El informe, el último informe señalaba 4 mensajes principales que voy a repasar rápidamente. Los estudiantes avanzan en el sistema con fuertes carencias de aprendizajes básicos que ponen en riesgo sus trayectorias educativas. Las respuestas institucionales han sido insuficientes para salir de la crisis y cerrar las brechas estructurales que el sistema tiene. Tenemos unas tendencias muy preocupantes de financiamiento de la educación superior que amenazan sus labores sustantivas, y un incumplimiento de acuerdos nacionales que genera pues fuertes retrocesos y compromete las aspiraciones nacionales en educación. En relación con el primer mensaje, bueno, como todos sabemos, tuvimos un cierre en el marco de la pandemia, perdón, de Costa Rica fue uno de los países que tuvo, digamos, uno de los cierres más largos de nuestros centros educativos, por debajo de México en América Latina, y eso implicó, pues, digamos, dentro de los cálculos que se han hecho, cerca de 2 años de rezago en los aprendizajes de nuestros estudiantes, que fueron ampliamente también documentados por el informe, y eso implica, pues, carencias serias en los estudiantes de primer grado, según las consultas que le hicimos a los docentes, ¿verdad? Donde encontramos estudiantes en primer grado después de regreso a clases, donde no reconocían palabras y sílabas, no recortaban con direccionalidad y coordinación, no completaban actividades en tiempo, y no escribían el nombre propio. Imagínense no escribir el nombre propio en primer grado. Y bueno, y esto lo que significa es que el país ha venido experimentando un aumento de la pobreza de los aprendizajes, que esto es un concepto del Banco Mundial, con una medición que el Banco Mundial hizo para América Latina, que significa que digamos, que se incrementa la pobreza de los aprendizajes referida a la incapacidad para leer y comprender un texto simple de los niños de 10 años. Cuando no ocurre eso, pues la pobreza de los aprendizajes está ahí y se puede incrementar. En el caso de Costa Rica, nosotros, además de este concepto del Banco Mundial, nosotros le agregamos no solamente la comprensión lectora, sino la escritura, ¿verdad? Y eso fue una contribución metodológica importante del Estado de la Educación para el Banco Mundial, para que lo considerara. Y vean ustedes que preguntándoles a los docentes de cuarto grado sobre los problemas de los niños en cuarto grado, no solamente tienen serios problemas de comprensión lectora en materia de fluidez e identificación de ideas centrales de un texto, sino también serias carencias de escritura en cuanto a puntuación, ortografía y estructura de un texto. Y para eso, pues nada más vean ustedes cómo escribe un niño de quinto grado, digamos, los errores ortográficos que logramos identificar en niños de quinto grado, que si no se corrigen a tiempo, pues llegarán así escribiendo a la universidad, ¿verdad? Y esto es un poco el tema cuando nosotros hablamos
de trayectorias educativas, ¿verdad? Y no solamente en términos de la ortografía, sino también en términos del contenido y la estructura. No me puedo detener en esto, pero bueno, lo que sí sabemos es que después de las últimas pruebas FARO, que es donde teníamos, digamos, las pruebas, digamos, con mayor, las últimas pruebas nacionales estandarizadas en las que tenemos datos disponibles, creíbles, ¿verdad? El 95% de los estudiantes de décimo y undécimo año se ubicaban en los niveles básicos e intermedios. Y ya esto era un problema serio. Y cuando vemos en las universidades el problema de la reprobación, tanto en los primeros años, se ha incrementado digamos, en promedio, por ejemplo, en el TEC era del 14%, pero en algunas carreras importantes como computación sube al 19%, o en el caso de la Universidad de Costa Rica, el promedio había sido históricamente el 12%, en ciencias básicas la repitencia se incrementó en estos niveles que ustedes ven en el gráfico. Y bueno, un poco cuando se les pregunta a los estudiantes, les preguntamos a los estudiantes los problemas de repitencia que se debían, pues nos dijeron que tenía que ver con las bases en secundaria, los conocimientos de base, las actitudes ante las evaluaciones y los hábitos de estudio, la pérdida de hábitos de estudio. Y bueno, un poco es paradójico porque a estos resultados tan serios en materia de aprendizaje, encontramos que los indicadores normales digamos, de medición en el sistema educativo más bien muestran un incremento en las coberturas del cuarto ciclo, alrededor de un 62%, lo cual es un poco contraintuitivo en el sentido de que, ¿verdad? Como que no parece calzar. El tema no es un problema del indicador, lo que pasa es que este indicador mide cuánto avanzan los estudiantes en el sistema, ¿verdad? Están pasando, pero no necesariamente nos está diciendo que están aprendiendo, ¿verdad? Y ahí hay un tema complicado, ¿verdad? Significa que estamos pasando a los estudiantes, pero no necesariamente les estamos enseñando lo que deben saber. El sistema educativo tiene múltiples desigualdades. Las desigualdades por razones económicas, la mayor parte de nuestros niños, niñas y adolescentes vienen de climas educativos bajos, las que van al sistema público, pero además hay serias diferencias de género en los resultados educativos que tiene que ver con, y que está ampliamente documentados por el informe, y que tienen resultados, digamos, tienen implicaciones si no se tratan debidamente en el tiempo, y bueno, al final, pues se pueden tratar siempre y cuando hay estrategias para hacerlo. Y estas desigualdades, lo que quiero decir es que lejos de reducirse, se han incrementado. Entonces, un poco acá el primer mensaje es que los estudiantes avanzan en el sistema con estas serias carencias. Por otro lado, las respuestas institucionales, que es el segundo mensaje, no alcanzan para salir de la crisis. La mayor parte de los docentes nos dijeron que el plan integral de nivelación académica no se aplicó, ¿verdad? Se aplicó muy poco en la mayoría de los niveles. Y esto es muy grave porque los países, luego de la pandemia, si hay algo que hicieron, fue invertir en planes de recuperación y nivelación de los aprendizajes, cosa que no ocurrió en nuestro país, y más bien lo que experimentamos fue una serie de inestabilidad, no solamente la ausencia de un plan de nivelación, sino también una gran inestabilidad en los instrumentos de macroevaluación y de la microevaluación, ¿verdad? Donde tuvimos cambios en todos estos periodos, en todo este periodo de múltiples tipos, formas, con un país que no logra tener un sistema de macroevaluación consolidado e independiente cuando más lo necesitábamos. Y digo esto porque no tener un sistema de evaluación robusto pues hace que es como un barco que navega sin brújula. No sabemos qué saben y no saben nuestros estudiantes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos enviar planes de recuperación? A la par de esto, se han dado una caída en el debilitamiento de los procesos de capacitación de los docentes por las caídas en los presupuestos del Ministerio de Educación. Y bueno, obviamente que esa incapacitación es muy complicado para el sistema, perdón, atender brechas sistémicas, por ejemplo, el tema de las brechas de género, que necesitamos capacitar a nuestros docentes para atender ese tipo de brechas y en general para todo el proceso de nivelación de los aprendizajes. Paralelamente hemos tenido una reducción creciente de los salarios de los docentes, ¿verdad? Que se han venido a la baja.
y obviamente que esto pues no estimula, digamos, las posibilidades de trabajo de estos docentes en un contexto complicado. Entonces, las respuestas han sido insuficientes y bueno, hemos tenido como un tercer mensaje, estamos en un contexto de donde lo que se ha instalado es el incumplimiento de los acuerdos nacionales en educación, lo cual genera retrocesos y compromete las aspiraciones nacionales en educación. Un acuerdo nacional es una decisión política de acatamiento obligatorio por los gobiernos de turno, ¿verdad? Que busca atender debilidades estructurales y bueno, y un poco lo que hemos tenido es que en una revisión que hacía el informe, pues donde hemos tenido identificamos más de 31 acuerdos que este país ha tomado en distintas materias que no, pues seguimos sin cumplir, especialmente aquellos acuerdos que están en la Constitución política. Y aquí nada más repasar parte de por qué decimos que no cumplir acuerdos genera retrocesos. Vean ustedes el principal acuerdo que está en la Constitución, que es invertir el 8% del Producto Interno Bruto en educación. Y aquí voy a decir una cosa que es muy importante. Eso es una aspiración, ¿verdad? Llegar al 8%. No es que lo vamos a cumplir en un solo día y de un solo tiro, ¿verdad? Es cómo nos vamos acercando a esa meta, ¿verdad? Pero lejos de estarnos acercando a la meta con planes, con una planificación, poniendo prioridades, estableciendo metas prioritarias en materia de educación, lo que hemos venido es un retroceso, que en el 2022 era de 5,2, hoy está 5,9, hoy en el 2024 estamos en 5,2 y pues las proyecciones es que vamos a estar en el 4,9 al paso siguiente, y si estamos en 4,9 las posibilidades de revertir esos efectos hacia adelante, pues la última vez que se nos cayó la inversión en educación por debajo del 3% nos tomó 27 años recuperarnos. Así que no es una discusión leve, ¿verdad? Y esto pues tiene, perdón, implicaciones serias, especialmente en los programas de equidad, que son los más afectados, pero también y programas de equidad, siendo que el 40% de nuestros estudiantes son pobres, ¿verdad? Y esto es muy serio porque estos programas ni siquiera están atendiendo a la demanda potencial de los programas de equidad, o sea, esa nueva demanda que se creó en el marco de la pandemia. Eh, y también, pues, es una caída en la inversión en educación que también afecta a la educación superior, ¿verdad? La educación superior tuvo una caída, sus ingresos alrededor de un 11% en los últimos años, aun cuando en ese contexto las universidades aumentaron las becas para los estudiantes, ¿verdad? Y este aumento, digamos, esta es una caída para todos, ¿verdad? Y no se está dando, no es cierto que se esté dando a costa, la caída, digamos, la inversión en las universidades a costa de los recursos de la educación primaria y secundaria. O sea, la caída de la inversión en primaria y secundaria se debe a las decisiones tomadas por el ministro de Hacienda, ¿verdad? No, eh, no por las universidades. Eh, Caen los recursos en infraestructura, ¿verdad? Han caído los recursos en infraestructura, lo cual pues pone en serio una situación complicada para atender las órdenes sanitarias que el país tiene, que el informe identificó, que son todos estos puntitos que ustedes ven ahí, de centros educativos con órdenes sanitarias eh, o centros educativos con cierres parciales o totales. Tenemos un serio retroceso en materia de informática educativa, pues, decisiones también tomadas en términos de cerrar, digamos, el convenio con la Fundación Omar Dengo, esto sin que arranque todavía, digamos, el programa alternativo, muchas dificultades. Tenemos serios problemas en términos de los mecanismos de contratación docente, incumplimiento de la ley 9871, que hablaba de eh, establecer una prueba de idoneidad docente, siendo que la mayor parte, más del 70% de los docentes que asisten a la educación, que están en el sistema educativo, ha salido de universidades privadas cuya, cuya calidad desconocemos, ¿verdad? Y pues entran al sistema y tenemos que bregar 20 años con ellos, 20, 30 años con problemas de calidad. Tenemos serios problemas también en retrocesos en términos de habilidades fundamentales como el inglés, por ejemplo, siendo que pues el ministerio desestimó, digamos, la prueba
que se venía aplicando a partir del 2019 con la Universidad de Costa Rica, una prueba bastante reconocida a nivel internacional, con altos estándares de calidad, y ahora tenemos pues una prueba, digamos, con bastantes poco calidades, ¿verdad? Y también retrocesos en áreas claves como educación técnica. No me voy a detener acá porque ya no tengo mucho tiempo. Y bueno, y seguimos con un, un, un sistema educativo donde pues la mayor parte de los estudiantes no reciben el currículum completo, solo un 9%, y eso hace que obviamente, aun cuando podemos hablar de cobertura cercanas al 100%, seguimos con una mayoría de estudiantes que no reciben el currículum completo, y entonces serios incumplimientos a estos acuerdos nacionales pues implican altos retrocesos, altos costos para el país, y pues nos obstaculizan el avance hacia la escuela del siglo XXI. Y un poco pues lo que el informe ha dijo, digamos, desde el año pasado, es que hay que exigir el cumplimiento de los acuerdos nacionales, y bueno, y básicamente poniendo prioridades en tres niveles que nos parecen fundamentales. La inversión en educación, obviamente sin dinero, sin recursos, es imposible, digamos, ni siquiera cubrir mínimos, como estamos ahora, ni siquiera cubriendo los mínimos eh, para que funcionen los centros educativos. Poner un énfasis fuerte en la atención a los aprendizajes de los estudiantes y a los mecanismos de evaluación. Un tercer nivel que tiene que ver con fortalecer el apoyo a los docentes, su formación y sus salarios. Termino diciendo, en términos de inversión, recuperar el 8% de nuevo no es solamente, no es ya, ¿verdad? Sino es cómo vamos a hacer en los próximos 10 años para recuperar esto, cuáles son los planes, ¿verdad? ¿Qué debería estar haciendo el Ministerio de Educación? Bueno, en primer lugar, defendiendo el presupuesto. En segundo lugar, buscando los recursos del Ministerio de Hacienda para hacerlo, como hizo Costa Rica en el siglo XIX, ¿verdad? Decidió buscar recursos para financiar la educación. Obviamente, incrementar la eficiencia, restablecer las negociaciones quinquenales del FES, ¿verdad? Que son parte de los acuerdos nacionales que hemos perdido, ¿verdad? O que no estamos cumpliendo el 1,5% a las universidades, que no lo tenemos, pero tampoco tenemos las negociaciones quinquenales. Y bueno, un poco por ahí lo dejaría en términos de, 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 de lo que he señalado, tal vez nada más señalando que, bueno, que este país escoge o no si tiene una educación con S, si quiere o no, pues darle futuro a las generaciones que hoy están en las aulas, y de las cuales depende nuestro desarrollo humano. Eh, Ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Le doy la palabra ahora a don Diego Ugalde para que haga su exposición. Adelante, Diego. Claro. Buenas noches y muchas gracias por ofrecer estar aquí en este espacio. Saludos a Isabel Román y a Irma y a José María. Eh, yo, bueno, quiero iniciar diciendo que me voy a enfocar sobre todo en los retos de la formación de docentes en el país, pero no me gustaría iniciar sin antes tal vez brindar un poco de contextualización. Ya Isabel Román nos dio todo un contexto amplio de por qué esta situación es severa. Yo quisiera en primer lugar, agregar que admiro mucho a Isabel Román porque mantener esa compostura y esa objetividad y serenidad al exponer problemas tan serios y tan urgentes, por eso me gusta también el nombre de este foro, pues no cualquiera mantiene esa seriedad y ese rigor. Entonces, a mí, francamente, yo estoy como docente universitario, como ciudadano de este país, estoy francamente preocupado porque, bueno, estamos en un momento crucial para el sistema educativo, pero además para el país, el modelo de país que queremos, modelo de sistema educativo que queremos. El panorama educativo en este momento no es tan incierto y pesimista desde hace 40 años. ¿Verdad? No presentábamos este tipo de deficiencias urgentes y de gran nivel desde hace más de 40 años. El país atraviesa claramente una severa emergencia en su sistema educativo
que no veo una correspondencia de este nivel de emergencia con la atención que se está dando desde los tomadores, las personas tomadoras de decisión en este país. El presupuesto para educación, ya lo dijo Isabel Román, es el más bajo desde hace 10 años. Eso quiere decir que en el 2013 el MEP recibió más presupuesto en relación con el PIB que este año. Solo ese dato es alarmante. Es decir, estamos en una situación de emergencia y lo que parecen decirnos los tomadores de decisión, el ejecutivo y etcétera, es que no les importa, ¿verdad? Estamos ante un Estado que descuida la educación pública, la desfinancia a propósito y conscientemente, y además no oculta sus intereses. A mí me gustaría poder atribuir esta ineficiencia a eso, a una ineficiencia, pero lamentablemente aquí hay un programa ideológico muy claro, y el programa ideológico muy claro es desfinanciar y destruir la educación pública de este país. Estamos ante un gobierno tan incapaz de negociar y de establecer diálogos con los diferentes sectores de este país que le tiró el churuco, como decimos nosotros, del FES a la Asamblea Legislativa, es decir, el presupuesto de las universidades estatales en este país por primera vez en la historia está en manos de la Asamblea Legislativa porque el Poder Ejecutivo fue incapaz de establecer una negociación seria con los sectores universitarios. Básicamente, a mi juicio, diciendo mi parecer, estamos ante un Estado enemigo de la educación pública. Estamos ante unas autoridades gubernamentales, la ministra de Educación, por ejemplo, que presentan rutas de la educación de humo. Nos vienen prometiendo rutas de la educación em, desde hace cuántos meses. No tenemos en papel ninguna ruta seria de la educación más que la que puede tener la señora ministra en su imaginación, ¿verdad? Y eso me parece una total falta de seriedad y de compromiso con el sistema educativo de este país. Tenemos autoridades ministeriales sin un norte claro en el mejor de los casos, o más bien con un norte muy claro que se desvía de lo que los constituyentes del 49 en este país propusieron para la educación pública. Estamos arriesgando a toda una generación de estudiantes al mismo terrorífico barranco de la llamada generación perdida de los años 80. Esa se llama generación perdida porque más del 40, 50, no recuerdo el dato exacto, de las personas que estaban en secundaria en 1980, 81 tuvieron que dejar sus estudios para ir a trabajar y nunca finalizaron su educación secundaria. Estamos ante un panorama diferente al de los 80, pero claramente el nivel de emergencia y de seriedad es pues el mismo, si no mayor. Entonces, para hablar un poco acerca de la formación de profesores en este país, ya vimos que Isabel nos presentó tres grandes ejes de retos que tiene el sistema educativo en este país. Uno de esos es la formación de profesores y profesoras. ¿Por qué? Bueno, retomo un dato que también nos dio Isabel. De acuerdo con la última información disponible, dependiendo del área de la materia, el porcentaje de profesores y profesoras provenientes de universidades privadas que están contratados por el Servicio Civil, ¿verdad? Por el Ministerio de Educación Pública, oscila entre un 70 y un 80%. Y aquí no se trata de establecer una falsa dicotomía entre universidad, una enemistad entre universidades públicas y privadas, y de eso no se trata, ¿verdad? Sabemos que mucho de la formación universitaria la hace el propio estudiante, la persona estudiante, ¿verdad? Pero es innegable que estamos ante una emergencia en la formación inicial de profesionales, ante un 70 a 80% de profesionales que se gradúan exclusivamente de universidades privadas en carreras de educación que llegan a ser contratados por el MEP, porque el MEP únicamente contrata, excepto algunas excepciones, con base en títulos, lo que yo he llamado titulocracia, ¿verdad? Entonces va estableciendo una jerarquía y de acuerdo con los títulos, así va otorgando plazas y etcétera. Durante ya muchos años hemos venido insistiendo desde las universidades y los sectores investigadores y etcétera, que eso no puede continuar así. Ahorita voy a retomar un poco eso, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, como en inglés o francés, por ejemplo, se les hace una prueba de idoneidad, y lo cual estaba muy bien. Una prueba, por ejemplo, en el caso de inglés, altamente tecnológica que nos daba la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Pero el gobierno actual, las autoridades actuales, tomadores de decisión actuales, han decidido finalizar con todos los convenios
que formaban parte de los acuerdos nacionales que trascendían a este gobierno, lo cual me parece muy lamentable, ¿verdad? En cuanto a la calidad profesional, existe un porcentaje alto de profesores y profesoras que están impartiendo clases en el sistema educativo público que no cuentan, por lo tanto, lamentablemente, y no por culpa de ellos, con los conocimientos, habilidades y actitudes mínimos que requiere un profesional que va a formar a seres humanos en el niveles de primaria y secundaria. Tenemos profesores de matemáticas que fallan preguntas de bachillerato, ¿verdad? Eso es una noticia ya algo vieja, pero todavía vigente en el sentido de que tenemos profesores que no pasan ellos mismos pruebas de bachillerato de su propia asignatura. Si eso no nos enciende la alarma, pues no sé qué lo puede hacer, ¿verdad? Tenemos profesores de inglés que no dominan el idioma. Tenemos profesores de español que no leen, que no fomentan la lectura, el hábito de la lectura y el pensamiento crítico en su estudiantado. Como lo dice el informe anterior, no el actual, el vigente, que más del 40% de los profesores no leen ni tienen el hábito de la lectura. Hablando de la formación inicial en las universidades, yo me dediqué a investigar, por lo menos en el área de castellano y literatura, de español, que es mi área, con mucho costo, ¿verdad? Indagando en el CONESUB con los planes de estudio de las universidades privadas, porque las universidades mismas no querían dar esa información, ¿verdad? Para una investigación en desarrollo, pero de acuerdo con un estudio que está publicado de este análisis de los planes de estudio de las universidades privadas en educación, yo puedo decir, con base en datos y en información fiable, que esa formación a nivel de carreras de educación es mediocre, es muy breve, es superficial, no responde a las necesidades de este país, responde solo a la urgencia, lamentablemente, y claramente de muchas personas de ingresar al mercado laboral. Pero no podemos sacrificar la urgencia con una educación mediocre y fácil y rápida, y entonces así sacrificamos la calidad del sistema educativo, ¿verdad? Parte de la crisis en la formación de docentes se debe entonces a que el Estado no ejerce un control real sobre la calidad de la enseñanza que se ofrece en los centros privados, a pesar de que hay un mandato constitucional, ya ahorita lo voy a retomar. Sabemos que la calidad de la formación inicial también depende de la persona en formación, ¿verdad? Y no solo del centro de enseñanza, como ya dije. Eh, También hay problemas a nivel de las universidades estatales, hay que ser autocríticos, ¿verdad? Y ese es un valor que nuestro presidente ha olvidado también, la autocrítica, la capacidad de detectar falencias propias, ¿verdad? Y de reconocerlas, y la humildad, la capacidad de diálogo. La formación que se brinda en las universidades estatales en general es sólida, pero es excesivamente larga y en algunos casos desactualizada. Y cuando se quiere actualizar, la persona nos enfrentamos a trámites burocráticos excesivos y a procesos largos, y que hay que llevar las propuestas a diferentes órganos colegiados para que las aprueben, porque la estructura de, de las universidades es muy compleja, pero claramente las universidades estatales también tienen que hacer una reflexión y modernizarse al siglo XXI, actualizarse al siglo XXI, y sobre todo en las carreras de educación. En cuanto a algunos, ya para ir cerrando, ¿verdad? En cuanto a algunos retos que tiene el Estado con esta crisis, con esta emergencia, en primer lugar es leer la Constitución política, repasar la Constitución política que uno pensaría que una persona de tan alta jerarquía conoce, ¿verdad? Hacer valer y cumplir el artículo 79, que leo textualmente: se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado. ¿Cuál inspección del Estado hace en este momento el gobierno, el Estado, más que lo que hace con lo poco que tiene el CONESUB, ¿verdad? Entonces, urge fortalecer el CONESUB, urge fortalecer mecanismos de control y de supervisión de la calidad que se está ofreciendo en las carreras de educación, para que el CONESUB entonces tenga las herramientas necesarias que le permitan ejercer una supervisión real y significativa de la educación privada en educación. Además, otro reto que tiene el Estado es otorgar el presupuesto que establece la Constitución política del 8%, ¿verdad? Que simplemente yo digo que es un reto, pero lo que tenemos que esperar es que pasen estos 2 años, porque lamentablemente no, si lo que no hemos visto en estos 2 años no lo vamos a ver en los próximos 2, ¿verdad? Algo muy importante que quiero rescatar, que creo que es un reto para el Estado, que ya al Estado, las universidades y las entidades técnicas le dan así en papel la posibilidad de simplemente decir: aprobemos esto y empecemos a implementar esto,
esto, un ejemplo lo mencionó muy rápidamente Isabel, es el Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de educación, un documento elaborado con total seriedad, de manera interdisciplinaria, de manera interinstitucional, con aporte de pares internacionales, para crear indicadores de cuáles son los mínimos que debe tener una persona docente que va a enseñar en este país en cualquier materia de habilidades, conocimientos y actitudes, para que entonces en la Dirección General del Servicio Civil o el Ministerio de Educación Pública contraten docentes basados en su idoneidad y no solamente en los títulos que sacan en un año o en 2 años, hasta maestrías en 2 semestres, ¿verdad? Entonces necesitamos aplicar ese marco nacional de cualificaciones que ya está, ya existe, ya está ahí. Lo que pasa es que este gobierno ignora las universidades, ignora los criterios técnicos y se encarga de estar en una serie de batallas ahí intelectuales, no, intelectuales no, ¿verdad? Batallas de poder que lamentablemente nos quitan un tiempo urgente. Además, escuchar los informes y criterios técnicos, académicos y científicos. Por ejemplo, y ya voy finalizando, el 9º informe del estado de la educación, esta parte me dolió tanto cuando yo leí esa sinopsis del estado del 9º informe, recopila todas las propuestas que el informe ha venido haciendo de manera clara y contundente, de simplemente decirle al Estado, vea, hagamos esto, hagamos esto otro, se necesita esto otro, con líneas claras. Esa es la ruta, doña Ana Caterina Müller, esa es su ruta de la educación. Lea el 9º informe del estado de la educación, léalo porque ahí está la ruta de la educación, si es que no la tiene, porque bueno, hasta el momento no la hemos visto. Ahí aparecen claramente cuáles son los elementos urgentes de atención, y lo que da más terror es ver que retos que presenta el informe del estado de la educación están sin cumplir la mayoría de ellos, lo cual es terrorífico. Entonces, yo creo que tenemos un reto como país, a manera de conclusión, de otorgarle a la educación y al sistema educativo el lugar que le merece, de recuperar el respeto por la figura de la persona docente como una persona profesional que merece un salario digno, que merece condiciones dignas, ¿verdad? Justamente las condiciones salariales de las personas docentes han venido a la baja, la inversión en la educación ha venido a la baja, las becas, transporte, alimentación. ¿Qué clase de respeto está promoviendo este gobierno con sus ciudadanos, con la educación pública? Este país abolió el ejército para poder darle más presupuesto, que no se vaya a pistolas y a balas y a cuestiones de guerra, a la educación. ¿Dónde está ese compromiso de nuestros constituyentes? ¿Dónde está ese compromiso? Me pregunto yo. El reto que tenemos como ciudadanos y ciudadanas es elegir más sabiamente a nuestros gobernantes, personas que se tomen en serio nuestro sistema educativo. Con esto finalizo mi intervención, no sin antes agradecer de nuevo el espacio para poder ofrecer mis criterios. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. Tiene la palabra ahora Irma Arguedas. Adelante, Irma. Bueno, yo también agradezco la oportunidad de estar en esta mesa planteando estos temas que son tan centrales para el país, y mucho gusto de estar compartiendo con Diego y con Isabel. Lo que yo quiero plantear es la urgencia de retomar un enfoque preventivo y de promoción de la formación integral, entendiendo así la educación como una formación integral, porque eso es lo que es más efectivo, eso es lo que da mejores resultados y lo que a la larga es menos costoso, en lugar de dejar que los problemas se vayan haciendo grandes. Entonces, me quiero referir en buena parte al tema de la creciente desigualdad y de los altos índices de pobreza que Isabel mencionó, porque esto está afectando a un porcentaje muy alto del estudiantado e influye mucho en las posibilidades de logro. Las correlaciones son clarísimas entre pobreza y bajos logros educativos, y la desigualdad es uno de los factores de mayor influencia en el logro escolar, de mayor influencia negativa en el logro escolar de niñas, niños y adolescentes. Esto porque la cantidad de obstáculos son mucho mayores que en una situación de mayor equidad. En este tema del desarrollo y de las trayectorias educativas, hay una interrelación entre factores de riesgo y factores de protección.
los protectores son los que nos van fortaleciendo a lo largo del tiempo y los de riesgo son las carencias, los obstáculos y déficits que se van acumulando. Entonces, bueno, el tema de la desigualdad y de la pobreza afecta mucho. Claro que conocemos personas que teniendo una situación económica difícil han salido adelante. Y ahí podemos repasar de los factores protectores. De esto hay mucha investigación, pero de los factores protectores más importantes hay externos e internos. De los externos, el apoyo de la institución, del personal docente, la familia, las amistades. El apoyo es muy importante. Y también otros apoyos externos como becas, alimentación, apoyo en transporte, y hay una reducción muy grande en este tema, en este rubro. Y eso trae, entonces, limita de un factor protector, que está ya muy evidenciado que es un factor protector. Y bueno, y como mencionaron, también hay factores internos, la responsabilidad de la persona, la perseverancia, la puntualidad, etc. Pero volviendo al gran factor de riesgo que es la pobreza, se ha evidenciado que influyen todas estas cosas en el rendimiento, en los índices de repitencia, en la salud física y mental, en la parte mental, sobre todo a nivel del alto estrés, en la salida anticipada del sistema. Y cuando hablamos de trayectorias educativas o trayectorias de vida, es cómo se van encadenando las diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, salir del colegio sin graduarse tiene efectos negativos en las siguientes etapas porque las posibilidades de un trabajo remunerado, bien remunerado, no van a estar y hay otras complicaciones. Este otro, de que hay menos oportunidades para el desarrollo integral fuera del contexto educativo, es muy importante. Esto se refiere a acceso a actividades creativas y recreativas, a la participación, por ejemplo, en giras. Hay muchos jóvenes que no tienen acceso a eso. Y es muy importante para la formación integral y son componentes de los programas que previenen situaciones problemáticas relacionadas con la conducta, con el uso de sustancias y otros. También afecta y tiene un efecto acumulativo la disponibilidad de libros, juguetes, dispositivo electrónico, como pasó en el periodo de la pandemia, que muchos no tenían dispositivo o a veces lo tenían, pero no tenían conexión a Internet dependiendo de la condición económica de la familia. Bueno, los estudios del estado de la educación reportan 2 años de rezago por las diferentes situaciones, no solo la pandemia. Le entendí a Isabel que por las otras situaciones que se dieron en años anteriores, se calcula en 2 años, pero los estudios del rezago que provoca la pobreza calculan otros 2 años y algunos 3. Si lo dejamos en 2 y lo sumamos, para estas personas en condición de pobreza estamos hablando de 4 años de rezago. Y bueno, aquí hay unas cifras. Esta creo que no se ha cubierto en las exposiciones anteriores. El año pasado, el INEC reportó para todo el país un nivel de pobreza de 21,8. Pero aquí está desglosado por regiones. Entonces vean que hay regiones que están muy castigadas. La Chorotega, con índices mucho más altos, Pacífico Central, Huetar Norte, Brunca, Huetar Caribe, y a la derecha están los porcentajes de pobreza extrema. Luego, no viéndolo por región, sino la cifra para el país en general está en 21,8, pero eso se refiere a hogares. Si vemos la medición por personas, está en 24,4, es decir, que casi la cuarta parte de la población en el país está en una condición de pobreza. Y si nos vamos, esta cifra sí la mencionó Isabel, si nos vamos a los niños, la OCDE reportó que la pobreza está afectando al 40% de los niños y por eso recomiendan reforzar la protección social de los niños como una prioridad. Y el último informe del Estado de la Nación
reporta en personas de 10 años un porcentaje de pobreza de 38,3 y de pobreza extrema de 13%. Y todavía, si nos vamos a los menores de 18 años, Isabel mencionó esa cifra para el país en general en 40, pero si vemos por regiones, también hay unas en que la condición está muy grave, acercándose, bueno, en Huetar Caribe en la mitad y en esas otras regiones, Huetar Norte, Brunca y Pacífico Central, acercándose a la mitad de las personas menores de 18. Bueno, esto dificulta esos factores que vimos antes, de la repitencia, del rendimiento, las probabilidades de salir con el título, y en términos generales eso representa la consolidación de un autoconcepto académico positivo. Eso se dificulta, que es un factor protector. Si volvemos al tema de los factores protectores, eso fortalece a las personas en esas etapas en que son colegiales y estudiantes de primaria, pero también esa influencia se extiende hacia su vida adulta por estar las etapas de la trayectoria encadenadas. Bueno, y quiero enfatizar en que las carencias tienen efectos acumulativos, así como las protecciones tienen efectos acumulativos, las carencias también, y van más allá de lo estrictamente económico. Si nos quedamos en lo económico, para que tengamos un ejemplo, este año el cálculo fue que se requería un mínimo de 100,000 colones para el inicio de clases. Un mínimo, ¿verdad? Para los uniformes y la lista de útiles del MEP, pero no incluye libros, algunos materiales para materias especiales, transporte. Entonces aquí ya va habiendo un efecto acumulativo si el estudiantado no tiene los materiales completos. Por ejemplo, poder comprar los libros un mes después o a veces no comprarlos del todo. Eso en cuanto a lo económico. Y más allá del poder adquisitivo, quiero resaltar mucho el estrés que significa la condición de pobreza, la incertidumbre, encontrarse crónicamente en una situación de exclusión que afecta la garantía de derechos y la dignidad es muy estresante. Y también la incertidumbre en relación con si van a tener vivienda, con conseguir sustento y que ese sea adecuado, porque a veces no se completa para una nutrición adecuada. Todo eso tiene afectaciones a nivel corporal que son importantes en el área de la salud, y también aumenta los estresores en los ambientes de crianza. Entonces, pone a las niñas, los niños y los jóvenes en una situación de mucha desventaja. Por ejemplo, a nivel de autorregulación, que se refiere a poder controlar el comportamiento, organizar el tiempo en función de ir cumpliendo tareas. Eso a todo el mundo le cuesta, y a las niñas y niños es todo un reto, pero en ambientes bajos en estímulos y altos en estresores, eso se dificulta aún más. Y es una de las habilidades más importantes para el bienestar de las personas, de las familias y de todo un país. Todos estos factores afectan el bienestar del estudiantado, pero también tienen implicaciones a nivel país. Quería compartir esta información acerca de los tipos de estrés, porque se está hablando en educación últimamente mucho del estrés tóxico, pero vamos a empezar por el de arriba, por el positivo. Hay un nivel de estrés que es positivo en el sentido de que nos activa para lograr cosas, para cumplir tareas, y no solo logramos cumplir con esas obligaciones, sino que en el proceso desarrollamos habilidades de tolerancia a la frustración, de organización, de comunicación. Entonces, por eso se considera positivo. La persona puede utilizar mejor sus habilidades si está en un ambiente colaborativo y no amenazante. Y se pone en marcha la activación, pero luego se retorna a niveles normales. Luego está el estrés tolerable, que es más duradero.
Para poder enfrentarlo, se requieren apoyos. Es muy importante que sea en el contexto de apoyos y se ven en la columna de la derecha, también es importante una adecuada nutrición y seguridad económica. Aunque es más duradero, se puede volver a los niveles normales de activación. Y el estrés tóxico es ese tipo de estrés que es prolongado y con tan pocos recursos y apoyos que la respuesta al estrés se mantiene activa permanentemente. La persona no logra llegar a un estado de calma cuando es momento para descansar, y pasa en un estado de alarma. Se llama estrés tóxico y la pobreza es una de las condiciones que más lo genera. No es la única, porque también estar en una situación de abuso, de negligencia, genera estrés tóxico. Y en relación con el estudiantado, es mucho más difícil aprender bien cuando estamos bajo mucho estrés. Bueno, siempre me gusta referirme a algunas cosas que ha hecho el MEP y a reconocer esfuerzos. Históricamente, el MEP ha hecho esfuerzos por mejorar los servicios, pero ahora hay muchos que están detenidos, como lo que mencionó Isabel de aumentar el número de escuelas que ofrecen currículo completo, porque es un porcentaje muy bajo, eso está detenido. Sí reconocer esfuerzos de múltiples funcionarias y funcionarios, docentes, profesionales en orientación, directoras y directores, miembros de equipos interdisciplinarios, bueno, todo el personal. En realidad el trabajo está muy duro, muy duro por todas esas problemáticas que hemos comentado. Hay programas de intervención temprana que yo valoro, pero son insuficientes y tradicionalmente ha ofrecido diversidad de modalidades educativas. Esto es sobre todo para la población adulta. Pero sí ahora se encuentra en esa situación de una gestión muy confusa y de una reducción tremenda de presupuesto. Para ir terminando, antes de eso, enseñarles lo que Isabel nos comentó de las escuelas que ofrecen currículo completo. Esta vez, empezando por la columna de la derecha, solo el 10%. Currículo completo quiere decir ofrecer materias especiales o complementarias. Solo el 10% que están en Alajuela, San José Norte y San José Oeste, en esas regionales del MEP, se ofrecen de 2 a 6 materias especiales. La mitad del país, en la columna intermedia, se llaman de cobertura intermedia y el 82% de esas escuelas, que son la mitad de las del país, ofrece de 1 a 2 materias especiales. Y luego las de cobertura baja son el 38% y ofrecen, la mayoría de esas escuelas, el 79% de esas escuelas ofrece 0 materias especiales y el resto ofrece 1. Y vean en las zonas a donde están, en zona norte, Térraba y Sulá, que coincide con esas regiones a donde los índices de pobreza en menores de 18 años son más altos. Entonces, esta es otra razón para estar alarmadas y alarmados con la situación educativa y también de desigualdad. Y esta sí es la diapositiva penúltima que quería rescatar esta reflexión del arzobispo Desmond Tutu. Él fue un luchador en contra de la injusticia, también docente, maestro y profesor de secundaria, y decía que no podemos solo estar sacando del agua a quienes están a punto de ahogarse, que es necesario que vayamos río arriba a averiguar por qué están cayendo al agua sin saber nadar. Y ya para terminar, un llamado a atender con urgencia estos determinantes sociales de la educación por medio de la promoción de un modelo económico y social más justo que no limite las oportunidades a tantas personas mediante la exclusión, fortaleciendo la educación pública en lugar de debilitarla. Y muy importante, combatir la concepción de que algunas actividades que promueven el desarrollo y la salud física y mental son dispensables, porque no lo son, son esenciales para el bienestar del estudiantado y también del país.
Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Diego, por sus presentaciones. Pasamos ahora a plantear los comentarios y preguntas que han hecho algunas de las personas que nos acompañan por el Facebook Live y también, por supuesto, para que las panelistas y el panelista puedan elaborar más sobre algunas de sus opiniones. Voy a leer algunas de las opiniones que nos han enviado. Don Mainier Antonio Barbosa agradece esta actividad y pregunta si la proyección de la problemática de la educación que se discute forma parte de una primera acción que sume esfuerzos por la unidad nacional por el rescate de este sector clave, que junto con la Caja, el ICE y la Banca Nacionalizada del Agro forman parte de nuestra institucionalidad del capital social, contrapesos que han forjado este país, es lo que nos comenta don Mainier. Don Manuel Hernández hace un comentario relacionado con el tema del 8% del Producto Interno Bruto para la educación. Nos dice, la asignación de 8% del PIB no es una aspiración, no es una meta, es un mandato constitucional. En el 2011 se reformó de nuevo el artículo 78 de la Constitución Política y se estableció un transitorio que dispuso que en un periodo de 3 años, del 2011 al 2014, la asignación tenía que ajustarse de manera progresiva del 6% hasta llegar a un mínimo del 8% del PIB y que a partir del 2014 constitucionalmente es imperativo asignarlo. Entonces, de alguna manera, esa es una pregunta, un comentario con respecto a lo que mencionó Isabel, que ahora después puede referirse a eso. Varias personas han mencionado que agradecen a las panelistas y el panelista por sus excelentes exposiciones. Luis Villalobos Solano comenta, saludos a los organizadores y panelistas. Me gustaría que comenten sobre el grave retraso de más de 15 años en la Asamblea Legislativa del proyecto de reforma a la ley del CONESUB. Mientras tanto, seguimos formando maestros, profesionales de salud y de ingeniería de calidad variables en la preocupante cifra de más de 50 universidades privadas, o sea, casi una universidad por 100.000 habitantes. Tenemos que hacer algo por este grave mercantilismo educativo. Don Guido Rojas también envía saludos fraternales a las panelistas y los panelistas menciona que son intervenciones excelentes. Y vamos a ver si hay otra por aquí. Dice Josefina Pujol, muchas gracias por las 3 presentaciones. Me preocupa que los padres y las madres no estén preocupados. ¿Por qué será? Bueno, creo que ya hay con estos comentarios y preguntas suficiente material para que Isabel, Diego e Irma elaboren. No sé quién quisiera referirse a alguno de esos comentarios o preguntas. Y ahí, no sé, tal vez yo podría empezar con algo que me llamó la atención de uno de los comentarios. Hablaba de una primera acción por rescatar. Yo solo quiero resaltar el hecho de que, o subrayar el hecho de que estamos en un momento, en un punto de quiebre. Estamos en un momento crucial para nuestra educación, para lo que las personas que estaban antes que nosotros construyeron para este país. Y no podemos dejar que por decisiones arbitrarias de gobiernos de turno, sin fundamento, se vaya a venir eso abajo. Yo lamento mucho, de verdad. Yo, digamos, a esta persona, a Josefina Pujol, le preocupa que los padres y madres no estén preocupados. Eso es muy importante. A mí me preocupa que los tomadores de decisión no estén, no parezcan del todo preocupados. Me preocupa que no se discuta con más seriedad estos recortes tan salvajes, porque no hay otra palabra, al presupuesto de la educación pública y qué implicaciones tiene eso acerca del proyecto país. Em, yo creo que nos hace falta y algo que no sé, algo pasó en estos últimos 4 años o 6 años que todos los movimientos sociales como que se desestructuraron y se separaron y se aislaron, ¿verdad? Lamentablemente el último gobierno del PAC pasó algunas leyes entre la que está la llamada ley antihuelga, ¿verdad? Que prohíbe huelgas en servicios esenciales y aumenta lo que considera servicios esenciales. Entonces, básicamente, ya las fuerzas que antes estaban para accionar en la calle, el magisterio, ¿verdad? La ANDE, APSE, SEC, etcétera, otras fuerzas ya no salen a la calle porque los sancionan, les quitan el día de trabajo, les quitan ¿verdad? Hay sanciones para eso.
cuando a mí me parece que le estamos quitando a las personas el derecho de manifestarse libremente. Son decisiones que simplemente van cada vez hacia esa onda, ¿verdad? Nadie se manifieste, nadie exprese su enojo en las calles. Yo, desde mi perspectiva, creo que es hora de que y ya voy cerrando con este comentario, de que los movimientos sociales se reestructuren, recuperen su fuerza, recuperen su unidad y pues de ahí, si es prohibido ir a la calle, ¿qué importa? Un poquitito de desobediencia civil nunca viene mal para un momento de crisis, y un poco de valentía y un poco de tirarnos a la calle, exigirle a las personas que pueden tomar decisiones que lo hagan, ¿verdad? Exigirle la renuncia a la ministra Müller, que no ha hecho nada más que destruir el sistema educativo con sus acciones, con sus intereses privados que están ahí. Yo le pido, como otros ciudadanos, que renuncie porque no está haciéndonos un favor, todo lo contrario. Tal vez quería referirme, don José María. Sí, claro, adelante, Isabel. Sí, digamos, como varias cosas. Bueno, un poco en relación con lo que plantea don Manuel sobre el Producto Interno Bruto y la asignación, efectivamente, o sea, él tiene toda la razón, ¿verdad? Lo que yo estaba señalando es que en el informe del Estado de la Educación hemos señalado, bueno, obviamente tenemos una crisis fiscal, tampoco es que vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Tenemos una serie de crisis fiscal que, pues, digamos, ha venido generando esta contracción fuerte de los recursos del Estado, pero lo que sí yo señalaba es que en consideración, digamos, a consideración de esta crisis fiscal, pues un poco lo que se ha señalado del informe es que, bueno, sí, esa crisis está, pero eso no significa que tengamos que, ante la crisis, dejar de priorizar el tema de la educación. O sea, frente a una crisis uno toma prioridad, uno toma decisiones de prioridades, ¿verdad? Y si en este momento, digamos, por el tema fiscal no se puede cumplir plenamente el 8%, pues lo que cabe para un gobierno responsable es pues entonces decirle a la ciudadanía cuándo va a alcanzar ese 8% y cuál es la ruta y cuáles son los planes y cuáles son y cómo y cuáles son las prioridades, ¿verdad? A eso me refería, pero totalmente de acuerdo de que es un mandato constitucional que es de acatamiento obligatorio, ¿verdad? O sea, lo que significa es que en este momento, pues el gobierno de turno no está cumpliendo con la Constitución, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con eso. Y eso tiene implicaciones, ¿verdad? Tiene implicaciones para los gobernantes, ¿verdad? No cumplir la Constitución, pues tiene sus consecuencias también, ¿verdad? Bueno, o al menos tenía sus consecuencias para los anteriores. Todos los ministros de Educación se preocuparon en el pasado de cumplir con la Constitución. Y si no podían hacerlo, pues en lo inmediato establecer una ruta clara de cómo lo van a lograr. En relación con el tema de la acción, de si esto es una acción, bueno, yo le diría a don Mainer, desde hace más de 20 años, justamente el próximo informe del Estado de la Educación cumplimos 20 años, donde los rectores de las universidades públicas decidieron crear el Estado de la Educación como una forma de contribución de las universidades a los gobiernos en términos de cómo generar información, digamos, lo más rigurosa posible, digamos, creada en términos científicos para aportar a las soluciones, ¿verdad? Para generar información para los tomadores de decisión y para generar propuestas. Y gracias, Diego, por recordar el octavo informe del Estado de la Educación, donde efectivamente nos sentamos a hacer esa recuperación de todas las propuestas elaboradas por el informe durante todos esos años específicas. Y recuerdo en este último informe, en el más reciente, que a propósito de lo que señalaba doña Irma, de cómo se llama, del currículum completo, ¿verdad? Y un poco cómo tenemos ese gran desafío nacional, el informe hizo una propuesta concreta, ¿verdad? O sea, hicimos una segmentación de las escuelas y dijimos, bueno, ¿dónde podríamos hacer por lo menos una corrida hacia adelante, ¿verdad? Y ahí está la propuesta concreta. Y vean ustedes, no es que no se hayan acatado recomendaciones del informe. Recuerdo que en el 2015 el informe hizo un análisis sobre la baja cobertura que teníamos en preescolar, que era alrededor de un 60%, me acuerdo. Hicimos un estudio donde analizamos dónde podíamos hacer un aumento en la cobertura, digamos, en cuáles zonas del país
aumentar la cobertura implicaba crear un área, crear unas aulas de preescolar para que niños que no estaban asistiendo, asistieran, especialmente en zonas rurales, y asignar un poco más de docentes a preescolar. Y me acuerdo que en aquel momento Sonia Marta Mora, que era la ministra de turno, tomó la propuesta del informe, y la cobertura de preescolar de 4 a 5 años pasó en menos de 3 años del 60 al 80%. Vean ustedes si eso no es, digamos, sumar un dato técnico, tomar una decisión política y echar para adelante, ¿verdad? O sea, es un asunto también político, ¿verdad? Y además recordemos, no hay nada más político que un presupuesto, ¿verdad? El que diga que es un asunto técnico, no, no hay nada más político que un presupuesto. Por eso es que en este momento no es posible que las decisiones sobre el presupuesto en educación las esté tomando no la ministra de Educación, sino el ministro de Hacienda, ¿verdad? Bueno, salvo que fuera don Mauro Fernández, que era ministro de Hacienda y también ministro de Educación, y, y era el mejor de los mundos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el tema de las prioridades es importante. Y también quería resaltar, a propósito de lo que nos planteaba doña Irma, y tal vez aquí voy a volver a compartir pantalla, si me lo permiten, eh, un dato que me parece muy importante de lo que ella señalaba. No sé si se ve bien, se están viendo. Sí, sí, En se ve términos bien. Sí. de lo que ella señalaba, con total certeza, ¿verdad? De la información, de que es que nosotros no nos podemos quedar con los promedios nacionales, ¿verdad? Ciertamente, vean ustedes cómo cuando uno desagrega el dato, bueno, yo daba el 40% para los niños ¿verdad? Que asisten menores de 18 años que están en pobreza, pero vean ustedes, cuando uno desagrega ese dato de pobreza, vean cómo se eleva, como bien señalaba ella, en regiones, ¿verdad? Que era el dato que ella señalaba, pero yo quería agregar ahí, por ejemplo, vean ustedes, personas con discapacidad, sube al 51%. Personas, niños entre 13 y 17 años, no migrantes, ¿verdad? O sea, migrantes externos. O sea, hay una gran complejidad a la cual se enfrenta el sistema educativo. eh, y la niñez y la adolescencia, desgraciadamente, es el grupo más pobre, ¿verdad? Respecto a lo que era este dato, ay, perdón, hace, respecto al 2013, hemos tenido un aumento muy significativo de los niños en pobreza, que suma cercano al 40%, y esto tiene, como señalaba bien doña Irma, una serie de consecuencias, ¿verdad? Una serie de consecuencias, ¿verdad? Porque estamos hablando del desarrollo cognitivo, del desarrollo físico, del desarrollo socioemocional de una persona, no solamente hoy, sino el resto de su vida, ¿verdad? Por eso es que el tema de tener una educación de calidad, salud y nutrición, entornos seguros, y la protección del derecho a la educación es fundamental, y eso es la escuela, eso es la escuela pública, ¿verdad? Si algo nos recordó la pandemia es que la escuela no solamente es un lugar para aprender, sino que es un espacio para la seguridad, para la alimentación, ¿verdad? Contra la violencia, ¿verdad? Es un espacio protector. Y tenemos, digamos, y aquí un poco lo que quería es ir al tema de que efectivamente a mayor escolaridad, ven ustedes en este gráfico que lo que mide es de años de escolaridad de la población, y cómo, y este otro indicador, el tema de la pobreza total o extrema. Y vean ustedes que conforme aumenta los años de escolaridad en la población, cómo el indicador de pobreza va cayendo, ¿verdad? O sea, mayor escolaridad de la población, menor pobreza en esa población. ¿Y qué quiero decir? Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Por un dato, bueno, y además, eh, bueno, esto lo voy a pasar. Eh, la escuela pública iguala y atenúa la desigualdad social, porque ciertamente fuera de la escuela la desigualdad es alta, y a la educación pública concentra hogares de climas educativos bajos. O sea, la mayor parte, el 99% de los niños que asisten a la escuela pública vienen de climas educativos bajos. ¿Qué significa eso? Padres con primaria completa o menos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que son padres con menos recursos cognitivos, con poco o nulo tiempo para apoyar a sus hijos. Y ahí voy a la discusión de dónde están las familias. Es que las familias están en operación frijoles, perdón, pero es que aquí lo que necesitamos es que los docentes hagan la diferencia, ¿verdad? Porque no es un 50-50, eso es un sesgo de clase media, como decía
mi profesor de estadística, déjense de los sesgos de clase media, ¿verdad? Aquí nadie de estos niños en estos hogares de climas educativos bajos les van a ayudar a hacer la tarea. O sea, eso lo van a tener que hacer en la escuela. Por eso es que es muy importante que en estos hogares de climas educativos bajos vean este mapa, que están concentrados en las zonas costeras, fronterizas y rurales. Esta es la zona central, ¿verdad? Donde están aquí en gran área metropolitana. Estos hogares, las jefaturas, ven ustedes, este es un dato que sacábamos recientemente de la encuesta de hogares, la mayor parte de las jefaturas en esos hogares son mujeres, donde el 31% tiene primaria completa y un 13% primaria incompleta. Entonces no le pidamos a esas mamás que tienen que hacer, que tienen que trabajar y conseguir la comida, ¿verdad? Muchas de las cosas, por eso es que, y aquí amarro con lo que decía Diego, ¿verdad? Es que el tema de la calidad de los docentes es un tema totalmente prioritario e importante. ¿Por qué? Porque los docentes, o sea, el sistema educativo, lo fundamental es la relación docente-alumno. Y el docente es el que va a hacer la diferencia si hay una relación de calidad con su alumno. ¿Qué ocurre en los países desarrollados? De que tienen docentes marca diablo en el preescolar y en la primaria, porque saben que vienen niños de capitales culturales distintos y esos docentes se encargan de aplanar, de nivelar la cancha desde el principio, ¿verdad? Por eso es que es muy importante preocuparnos y ocuparnos por la educación, digamos, por la formación de los docentes, y no se vale, digamos, la impunidad, digamos, para plantearlo así en términos de que haya universidades donde no se esté acreditando las carreras de educación, porque nadie va a una educación, o sea, nadie va a recibir educación, ni mucho menos si la paga para recibir mala educación, ¿verdad? Todos van con la aspiración de tener una buena educación y eso hay que darles. Y aquí termino señalando con la última pregunta sobre el CONESUB. Lamentablemente sí, esa es una discusión que cada vez que se ha planteado enciende la pradera, ¿verdad? No hay una voluntad política por entrarle al tema de la reforma a la ley del CONESUB, y más bien lo que hemos observado es que pues lo que se ha hecho ahora es un asalto al paraíso, digo yo, porque se ha hecho una reforma al reglamento del CONESUB que no está por encima de la ley y se han bajado todos los controles. Por ejemplo, se eliminó la inspección en términos de que fuera antes de que se aprobara una universidad privada, ahora es posterior, o sea, usted puede crear una universidad privada y después voy a ver si es un garaje o es una universidad de verdad. Eso está en el reglamento, la última reforma del reglamento que se le hizo al CONESUB, lo cual no es, digamos, no, un reglamento no está por encima de la ley, ¿verdad? Y ahí tenemos un conflicto un poco serio. Pero lo que quiero decir es que efectivamente, bueno, creo que ya con esto cumplí todas las respuestas. Nada más decir que, tal vez voy a dejar de compartir acá para traerme otro gráfico. Se te silenció el micrófono, Isabel. No te estamos escuchando, Isabel, perdón. Perdón, es que apagué el micrófono. Ah, Perdón. No, señalar nada más que vean ustedes el perfil de un estudiante con riesgo de exclusión. Hoy, ¿verdad? Es un niño, un muchacho mayor de 15 años, con una madre con secundaria incompleta, que no tiene laptop, que no tiene conectividad. Aquí no hay discriminación, no discrimina la zona, puede ser de la zona rural o la región central, que cayó en pobreza y que no tiene programas de apoyo al estudio, incentivos para estudiar como los comedores, transporte. Lo traigo a colación por lo que señalaba doña Irma de los factores protectores. Todos estos deberían, digamos, deberíamos hacerlos, ¿verdad? En la lista que ella nos ofrecía, el tema de los factores protectores, ¿verdad?
Y esa es una responsabilidad que solo podemos atender si tenemos recursos. Ahora, dicho esto, también la discusión es no necesariamente tener más recursos es sinónimo de eficiencia, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a llamar a engaños. Pero efectivamente el problema que estamos hoy es que estamos ni siquiera cumpliendo los mínimos, ¿verdad? La caída es tan fuerte en la inversión en educación que la discusión si somos o no eficientes, digamos, sí, hay que retomarla, pero primero alcancemos unos mínimos para dar esa discusión. Ahora estamos por debajo de esos mínimos. Gracias, Isabel. Irma, no sé si querés referirte a este tema que planteó Josefina de que los padres y las madres no están preocupados, porque sé que has reflexionado sobre eso. Sí, bueno, creo que no se puede generalizar, que las familias son muy diferentes, pero efectivamente personas en las instituciones comentan que muchos familiares asisten poco cuando hay una reunión o que no cuentan con que los vayan a apoyar. Y yo creo que hay que analizar y profundizar el fenómeno para ver cómo lo interpretamos, porque no puede ser una interpretación, eso no es lo que Josefina dijo, pero hay gente que dice, por ejemplo, docentes, es que los papás no les interesa el estudio de los chiquitos porque no van a la reunión. Creo que hay que entender un poco más las razones, porque solo así los podremos jalar a la institución. Y definitivamente los resultados son mejores cuando hay una alianza de la institución con la familia. Eso por un lado. Creo que nos falta información precisa a todos en general como población, saber qué es lo que se necesita, información precisa porque a veces nos dan información precisa, por ejemplo, como la que expone el estado de la educación, y no análisis que no son serios, que no se basan en evidencia, que a veces defienden intereses para tapar otra cosa. Entonces creo que el tema de apropiarnos de nuestras necesidades y de nuestros derechos como población en general es muy importante. Lo que Isabel decía de los presupuestos, nos dicen que no hay plata. Bueno, necesitamos conocer cuál es el argumento para decir que no hay plata y a dónde se está yendo. Entonces creo que esa es una tarea de la población en general, que nos apropiemos de las problemáticas, que respetuosamente discutamos, pero si es necesario, la criticidad es muy necesaria. Entonces, bueno, sin justificar irresponsabilidad, porque la hay, pero es en la minoría de los casos. Creo que hay que conocer un poco más las razones por las que los padres apoyan, yo diría que de manera irregular, que de repente apoyaron para una asignación, pero para otra no. Entonces, para conocer cuáles son las causas y de ahí salen las posibles soluciones. Pero yo creo que todos, incluso estudiantes, debemos apropiarnos de la problemática y entender, y esto aplica para otras situaciones que están pasando en el país. Creo que los medios de comunicación pueden ayudar también. A mí personalmente me molesta cuando se exacerban o se le da prioridad a cuestiones tipo suceso, se pelearon en un colegio, pasó tal cosa de violencia, que son cosas muy graves. Pero tendríamos que analizar esas cosas con un poco más de seriedad. ¿Cuáles son las razones para eso? ¿Cómo se pueden evitar? ¿Cuáles son las consecuencias? Y no dejarlo como en la emoción que genera esa noticia, digamos, superficial. Gracias. Voy a leer un comentario de Melania Monge. Dice, muy clara la exposición de los panelistas. Queda claro que no podemos dar más tiempo. La educación del país requiere de una intervención inmediata. Salgamos este 28 de agosto a defender el derecho a una educación pública de calidad con un financiamiento adecuado. Se deben retomar aquellos programas sociales necesarios para que la población estudiantil en desventaja pueda permanecer en el sistema educativo. Yo me voy a permitir leer un trozo del último informe de el estado de la educación que me parece que viene mucho al caso para lo que estamos analizando. Dice así,
implementar medidas urgentes de mitigación y gestión del riesgo requiere del concurso indispensable de otros actores de la comunidad educativa, como las universidades públicas y privadas, los estamentos ministeriales, los gremios magisteriales, las y los docentes y personas directoras, las juntas de educación, los padres y madres de familia, las organizaciones locales, las no gubernamentales y los sectores productivos. En conjunto, la ciudadanía, tal y como supo hacerlo en otros momentos de su historia, está llamada a participar activamente en recuperar la educación como el bien público más importante que tiene para promover la movilidad social y la oportunidad para todas las personas. A mí me parece un concepto muy claro porque lo que hace es plantear que este es un tema que atañe a toda la ciudadanía, es un tema estratégico para la vida democrática de nuestro país y es un tema que debería convocar a muchos sectores, más allá de las personas que sean educadoras o especialistas en educación o estudiosos de la educación, sino que debería movilizar a muchos sectores de la sociedad, un poco como comenta Melania Monge, invitando a esta marcha. Yo creo que es una tarea colectiva que se debe plantear en esta emergencia educativa que tenemos. Y eso lo conecto con lo que comentó Domainier Barbosa al principio de si esta lucha por la educación, o más bien afirmando, lo hace de manera de pregunta, pero es una afirmación que esta lucha por la educación debe concatenarse con la lucha para la salud pública, la lucha por la defensa de las instituciones públicas, el Estado social de derecho, el bien común, la protección del ambiente, etcétera, ¿verdad? Y aquí traigo a colación el importante tema de la interseccionalidad que ahora Diego mencionaba, como muchas de estas luchas que parecen tal vez disímiles, distintas, en espacios de la vida del país distintas, son luchas profundamente interrelacionadas y lo que está en juego aquí es el modelo de país que queremos construir para el futuro, ¿verdad? Es un modelo que se nos está desmoronando por las políticas muy regresivas, no solo en educación, en salud pública lo estamos viviendo en energía, un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, lo estamos viviendo en el extractivismo, en el abuso del ambiente, en fin, son problemas que todos tienen y tienen hilos comunes y yo creo que es una tarea muy importante encontrarnos más unos sectores con otros para que, digamos, cómo abordemos esta problemática nacional en muchos ámbitos sea de una manera colectiva y no dispersa y, bueno, peor que dispersa, desmovilizada, como comentaba ahora Diego, ¿verdad? Pudiera agregar algo nada más muy Claro, brevemente acerca del comentario de Melania Monge. Es un comentario autocrítico para las universidades. Yo que pertenezco al sector, yo espero que las universidades y la persona que quede ahora de rector, que están en proceso de elecciones y todo esto, despierten y hablen no solo cuando se trate del FES, sino cuando se aborden temas nacionales también. Las universidades tienen que dar la cara, opinar y estar presentes y estar en la calle si es necesario, como dice Rodrigo Facio, como decía Rodrigo Facio, eh, más allá de cuando se toca el tema educativo o cuando está en negociación el FES. A mí me molesta ver que ya cuando empieza agosto, ¿verdad? Empiezan estas épocas, ya de repente todas las universidades estatales se despiertan, todo el mundo es crítico, ¿verdad? Y yo creo que hace falta más de esto de las universidades, de esta criticidad de las universidades estatales, no solo cuando se negocia el FES, sino en temas nacionales. Entonces, porque es de muy mal gusto, claro, cuando nos tocan a nosotros, cuando nos tocan nuestra plata y nuestro presupuesto, despertamos, pero cuando hay otros temas que atañen a la realidad nacional y que también afectan a toda la ciudadanía, ahí no parece haber voces de alarma, ¿verdad? Y eso es también un llamado a la gente de la FEUR, a la gente de las federaciones estudiantiles. Es hora de moverse. Ese es mi mensaje, tal vez. Si yo tal vez yo quisiera agregar, no sé si me escuchan, sí. sí, claro, Sí, adelante, Isabel. Perdón. Sí, no, señalar que, o sea, nosotros hemos insistido en que salvar a una generación es ahora, ¿verdad? Es tiempo de actuar, ¿verdad? O sea, no se puede postergar más, digamos, la solución a los problemas estructurales del sistema educativo sin que tenga graves consecuencias para las generaciones actuales y para las generaciones futuras. Y por eso es que el informe ha señalado
que lo que Costa Rica haga hoy con la educación, pues tendrá hondas repercusiones sobre el futuro, ya sea para que este sea mejor o bien para que, digamos, descarrilar definitivamente una ruta de progreso, crecimiento, desarrollo humano y perfeccionamiento de nuestra democracia. Y aquí la pregunta es si los costarricenses quieren una educación con ese o si se alzan en rebeldía y hacen buena la vocación fundamental que esta sociedad ha tenido. Y un poco recordar que en el pasado, eh, siempre suelo decir esto, en el pasado nuestros coterráneos con menos experiencia, nuestros ciudadanos con menos experiencia, con menos recursos, apostaron por una educación, por una sociedad en la cual la educación fuera la piedra angular fundamental para promover pues, su desarrollo humano y mejorar la inversión, mejorar, digamos, el futuro de sus hijos. Por eso creo que actuar decididamente, como bien señalaba José María, es una responsabilidad que ningún actor social y político puede diluir, ¿verdad? Y además, la otra cosa es que aquí estamos en una guerra cuerpo a cuerpo contra el narcotráfico. Y hoy eh, significa salir a las calles porque cada niño, niña o adolescente merece todo nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor apoyo. Y subrayo y celebro que Diego traiga a colación a Rodrigo Facio. Yo quisiera, no veo más comentarios en el chat, quisiera traer a colación otro tema más macro, más general, pero creo que atañe mucho lo que estamos discutiendo, y es cómo el pensamiento hegemónico dominante que impera desde la década de los 80, lo que llamamos neoliberalismo, ha conseguido eh, hacernos ver o convencernos o convencer a buena parte de la población de una serie de conceptos que en realidad son dogmas anticientíficos, son dogmas que no tienen un respaldo por la evidencia en la historia, ni en la sociedad, ni en lo que se está viendo. Y son dogmas que, sin embargo, son tan fuertes y se impulsan de una manera tan fuerte por parte de los sectores dominantes y la ideología dominante que casi que hemos asumido como válidos, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante en el contexto de este problema de la poca inversión en educación y la poca inversión en salud, cuestionar ese tipo de dogmas, cuestionar ese paradigma neoliberal que, entre otras cosas, nos plantea que el objetivo fundamental de una sociedad es vivir sin déficit fiscal prácticamente, ¿verdad? Lo que se ha llamado el austericidio por algunos analistas políticos. Es decir, el déficit fiscal obviamente es un problema muy grande, pero la política fiscal debe servir para que la sociedad viva bien, para que los seres humanos nos desarrollemos con dignidad, desarrollemos nuestras potencialidades. No debe ser un fin en sí mismo, ¿verdad? La política fiscal. Y lamentablemente ese austericidio que está imperando en el mundo y en Costa Rica en particular, y en este momento en particular, y que es muy afectado por la llamada regla fiscal, yo creo que nos está haciendo mucho daño, y yo creo que es momento de generar alternativas, opciones políticas de pensamiento económico alternativo, que vayan derribando estos dogmas que han prevalecido hasta ahora y que en realidad son dogmas sin ningún fundamento o con muy poco fundamento. Entonces, por ejemplo, en el escenario académico internacional han aparecido corrientes como eso que se llama la teoría monetaria moderna, que es una teoría que cuestiona ese obsesionamiento con el déficit fiscal como guía para el manejo de la política de un país, y plantea que hay un mucho mayor espacio fiscal aún en países como los nuestros para invertir en lo social, que eventualmente termina siendo invertir en educación, invertir en desarrollo económico, invertir en prosperidad. Entonces yo creo que también en este país está pendiente una discusión más amplia de carácter ideológico y político sobre los paradigmas que nos han tratado de hacer convencernos de que es la única forma, la única salida, la única vía hacia el futuro. Y con esa política de austericidio, pues es muy difícil, obviamente, invertir en educación, aunque siempre hay espacios, intersticios, voluntad política para poder hacer mejor las cosas. Pero yo creo que también a un nivel más macro deberíamos seriamente cuestionar estos dogmas, estos paradigmas
de corte neoliberal que nos han venido imponiendo y buscar otro tipo de salidas más creativas, con pensamiento más original. Y esto me hace también reflexionar sobre la importancia de las ciencias sociales en nuestro país, ¿verdad? Hay también una tendencia a la subestimación, al menosprecio, a la displicencia hacia las ciencias sociales, y son precisamente las ciencias sociales las que nos pueden y nos hacen entender fenómenos como el de la educación, fenómenos como el de salud pública, fenómenos como el del desarrollo económico, de manera que pues es muy importante el fortalecimiento de las ciencias sociales en nuestros grupos de investigación, en nuestras universidades públicas. Quería hacer esas reflexiones porque creo que estos temas particulares de salud, educación, etcétera, forman parte de un contexto político, ideológico, más general, que hay que discutir más abiertamente en nuestro país. Bueno, no veo más comentarios ni preguntas en el chat. No sé si nuestras panelistas y nuestro panelista quisieran hacer un cierre, tal vez, con un comentario final para ir concluyendo la actividad. Tal vez empecemos en sentido inverso, Irma, si querés empezar. Em, el carácter urgente de la situación y la importancia relacionado con eso último que estabas comentando, de hacer análisis serios de lo que se puede hacer en función del bienestar. Ujú, ujú. Gracias. Diego. No, agradecer de nuevo por el espacio. Bueno, lo he disfrutado un montón, he aprendido mucho. La sabiduría de Isabel y de Irma siempre es bienvenida. Es muy refrescante escuchar voces que argumentan con evidencia, con criticidad, con mesura, en un contexto político donde tenemos figuras que cada vez optan más, o perdón, menos por la vía democrática y más por la vía del autoritarismo. Yo quiero cerrar haciendo una invitación nada más a que escuchemos a personas que disienten de nuestros puntos de vista. Compartamos espacios. Salgamos de nuestra burbuja de redes sociales o por lo menos permitamos acceder a esa burbuja a personas con las que no necesariamente coincidimos, no compartimos puntos de vista. Podemos decirnos cara a cara, mira, no coincido con eso que estás diciendo, con respeto, con mesura, con tranquilidad. El que piensa diferente a mí no es mi enemigo, solo es una persona que sostiene otras ideas. Y por último, creo que es importante en todo debate y discusión democrática no perder de vista que las personas son las que tienen derechos, las ideas no tienen derechos, las ideas, no hay ninguna idea sagrada, intocable, indiscutible, innegociable. Solo los fascismos proponen no poder prohibir discutir ciertos temas, prohibir abrir la discusión, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es como mi mensaje. Dialoguemos con personas que disienten de nosotros, fomentemos ese diálogo, sentémonos a hablar con amigos que tienen una perspectiva, en mi caso, digamos, contrario a mí, sería una perspectiva más liberal, un amigo que tenga una perspectiva más liberal en lo económico, otro amigo que tenga sus creencias religiosas, aunque yo no las tenga, compartir y decir, merecemos todos vivir en este hermoso terruño a pesar de que pensemos y existamos de maneras distintas. Ese sería mi mensaje. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos, Diego. Adelante, Isabel, con tu Yo conclusión. solo señalaría que efectivamente no se puede hacer una mejora fiscal a costa de las oportunidades de nuestros niños, niñas y adolescentes, y que pues tengamos claro que, digamos, sacrificar este binomio educación y bienestar hoy, pues significa pues que negarnos la posibilidad de no salir de la crisis educativa que tenemos, de, he señalado, no comprar el boleto al desarrollo y quedarnos atrás en el concierto de las naciones, en un país que pues lo único que tiene, la gran riqueza que tiene es su gente. Muchas gracias. Leo un último comentario de don Luis Muñoz. Dice, hay una proporción considerable del empresariado que no tributa y hay también lo que todo el mundo ya sabe, evasión fiscal y exenciones fiscales a empresas que perciben altas ganancias. Bueno, con ese comentario, Es la tarea que está haciendo el ministro de Hacienda, viendo a ver cómo traer recursos al fisco. Sí.
Muy bien, entonces, concluimos así este excelente foro en nombre de la Alianza por una Vida Digna. Les agradecemos muchísimo a Isabel, a Diego y a Irma por su participación, por haber aceptado nuestra invitación, por sus excelentes reflexiones. Les agradecemos mucho a las personas que han seguido la actividad a través del Facebook Live de Surcos. Les comentamos que estos foros de la Alianza por una Vida Digna quedan luego los videos en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna para que puedan servir de reflexión, de análisis posterior, incluso ser utilizados en clases, en actividades comunitarias, etcétera. De manera que las invitamos y los invitamos a que consulten los foros que ya se han colocado ahí. Y bueno, reiterando nuestro agradecimiento a las panelistas, el panelista, a las personas que nos han escuchado. Les deseo a todas y a todos muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias a ustedes. ustedes. Chao. Hasta luego. Un placer verlos. Hasta Adiós. luego. Un abrazo. Igualmente. Adiós.